Corría el año 2026, cuando una crisis, sin precedentes, sacudió los cimientos energéticos de todo Perú. Y todo por un solo fallo, en un lugar súper remoto que destapó una fragilidad que llevaba décadas ahí, oculta a plena vista. Esta es la historia de cómo pasó y, sobre todo, qué nos enseña sobre la seguridad de una nación entera. A ver, ¿puede un simple ducto de acero paralizar a un país entero? Suena a guión de película de desastres, ¿verdad? Pues es justo lo que pasó en Perú. Vamos a ver la historia de cómo una única pieza de infraestructura, que sí era vital, pero también increíblemente vulnerable, puso en jaque a toda una nación. Pues todo arranca aquí, con un único punto de fallo en un sitio, increíblemente remoto. Un incidente que, ojo, en cuestión de horas pasó de ser un problema local a una emergencia nacional en toda regla. Vámonos al día D. 1 de marzo de 2026. Kilómetro 43. Distrito de Megatoni, en Cusco, pleno corazón de la selva. Aquí, una sección del famoso gasoducto de Camisea sufre una falla catastrófica. Y no hablamos de una simple fuga. Esto fue el detonante de un colapso en cadena. Y todo pasó rapidísimo. A ver, fíjense, a las 11 de la mañana se detecta la fuga. Poquísimo después, esa fuga se convierte en una deflagración masiva. Una combustión explosiva que se veía a kilómetros. La operadora, TGP, reacciona al momento, cerrando las válvulas, pero el daño ya estaba hecho. El flujo de energía hacia la costa se corta, de repente, por completo. Claro, que se rompiera el ducto en la selva no fue un problema aislado, ni mucho menos. Sus ondas de choque se sintieron casi al instante en las ciudades, en la industria, en los hogares de todo el Perú. Así es como un incidente remoto desató un caos a nivel nacional. Y el primer golpe fue tremendo. Imagínense, de un momento a otro, el país pierde el 40% de su capacidad para generar electricidad. Así, de golpe. Las centrales termoeléctricas que necesitaban ese gas, pues simplemente se apagaron. Luego vino el segundo golpe, directo al transporte. Desaparece el 90% del gas natural vehicular para Lima y Callao. ¡El 90%! Miles de taxis, autobuses, la sangre que mueve la capital, se quedaron parados, sin combustible. Y por si fuera poco, el tercer golpe fue directo al corazón productivo del país. Hablamos de unas 1000 empresas, medianas y grandes, de sectores clave como la cerámica, los alimentos, el textil, industrias que dependen del gas para funcionar, tuvieron que parar sus máquinas, en seco. El impacto económico, como se pueden imaginar, fue inmediato y brutal. Para las pocas industrias que aún podían funcionar, el coste de la electricidad se disparó. Pasaron de pagar unos $32 por megavatio hora a más de 200. O sea, un incremento de más del 500%. Algo que pulveriza la competitividad de cualquiera. Esta frase de la Sociedad Nacional de Industrias lo clava, lo resume a la perfección. No era una simple interrupción, no, era una situación de gravedad extrema. El motor económico del país estaba literalmente gripado. Bueno, y ante un escenario así, ¿qué haces? La respuesta tenía que ser rápida, contundente. El gobierno y la empresa operadora se vieron de repente en una lucha contra el reloj en dos frentes. Por un lado, gestionar la escasez. Por otro, reparar el ducto en unas condiciones que eran casi imposibles. Lo primero que se hizo fue oficializar la crisis. El gobierno declara la emergencia nacional de suministro de gas durante 14 días. Esto, en la práctica, le da herramientas extraordinarias para gestionar los poquísimos recursos energéticos que quedaban. Y claro, se impuso un racionamiento súper estricto. La prioridad fue para los hogares, los pequeños comercios, el transporte público masivo y, por supuesto, los hospitales. ¿Y quiénes fueron los grandes sacrificados? Pues la industria y el transporte particular. Quedaron básicamente desconectados del sistema. Y mientras todo esto pasaba en las ciudades gestionando la escasez, en la selva se enfrentaban a una auténtica pesadilla logística. La propia operadora lo dijo, fue el incidente más grave en sus 20 años de operación. Piénsenlo, no hay carreteras. Todo, absolutamente todo, desde tuberías de 4 toneladas hasta el equipo de soldadores, tenía que llevarse en helicóptero, en medio de tormentas y en un terreno súper inestable. ¿Vale? Una vez superado el shock inicial, la crisis obligó a plantearse una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo es posible que un único incidente tuviera unas consecuencias tan devastadoras? Y la respuesta, la verdad, expone el auténtico talón de Aquiles de todo el sistema. Hablamos de la seguridad energética. ¿Qué es esto? Pues, explicado fácil, es no poner todos los huevos en la misma cesta. Significa tener varias fuentes de energía y, muy importante, varias rutas para transportarla. Es tener un plan B. Y lo que esta crisis demostró es que el Perú en la práctica no lo tenía. Aquí está la madre del cordero. El problema de fondo es este dato.
El 96% del gas del país viaja por un único sistema de ductos. No es una red, no, es una sola línea vital, un cordón umbilical único que, en cuanto se cortó, hizo que todo el sistema colapsara. La comparación con su vecino, con Chile, es súper reveladora. Perú es un gran productor de gas, pero depende de una sola tubería. Chile, que no es un gran productor, ha invertido en tener múltiples puntos para importar gas. El resultado, mucha más resiliencia. Tienen más planes B. Y aquí está la raíz de toda esa vulnerabilidad. El gas de camisea es increíblemente barato, hasta 5 veces más que el que se podría importar. Claro, esta ventaja económica tan grande fomentó una dependencia casi total y eliminó cualquier incentivo para invertir en alternativas. Cuando esa fuente principal falló, la única opción era el diésel, un combustible muchísimo más caro, lo que provocó ese shock de precios tan brutal. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la gran lección? Porque más allá de la reparación y de que todo vuelva a la normalidad, esta crisis destapó una verdad bastante incómoda sobre la infraestructura y la planificación estratégica del país. Pensemos en esta cifra que es impresionante, 67.000 millones de soles. Eso es lo que ha generado Camisea en regalías e impuestos en 20 años, una riqueza inmensa. Y toda esa riqueza, toda esa prosperidad, ha estado dependiendo literalmente de la integridad de esa única tubería, de 21 años, en medio de la selva. Y sí, claro, el ducto se reparará y el gas volverá a fluir. Pero la lección es muy clara. El problema de fondo, esa dependencia extrema de una sola infraestructura, va a seguir ahí si no se toman medidas estratégicas, si no se construye un sistema con redundancia, con un plan B. Así que al final la pregunta que queda no es de ingeniería, sino de visión de futuro. El país demostró que puede solucionar una emergencia técnica y muy compleja, pero la verdadera prueba es si se va a utilizar esta dolorosa lección para construir un futuro energético más seguro, más resiliente. Esa es la gran cuestión que queda en el aire.